Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña David G. Torres, quien es curador de arte y justamente es curador de la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. David, qué gusto recibirte aquí en Capital 21. El placer es mío. Y llevas el Punk al Museo Universitario del Chopo, un espacio de por sí relacionado con la contracultura y también el arte alternativo, ¿no? Por supuesto, desde que planeamos la exposición hace ya un par de años que se presentó el proyecto en Madrid, en el Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid, después en Vitoria y después en el MACBA en Barcelona, tuvimos la idea, estaba presente la posibilidad de mostrarlo en el Chopo, que era un lugar idóneo por su pasado, por su relación con el punk, por tener el tianguis cerca también, claro. Y efectivamente por la programación que ha tenido que ver mucho con esa cultura relacionada con el punk y con la cultura alternativa, por ser arte contemporáneo y por la importancia que el punk ha tenido en México, obviamente. Cuando pensamos en el punk, quizás pensamos en los Sex Pistols, en Inglaterra, en los años 70, pero desde luego el punk no se agota ahí. ¿Cuál es la visión, cuál es la mirada del punk que tú traes aquí a la Ciudad de México? Bueno, tendría que aclarar que no es una exposición sobre el punk, sino es una exposición a partir del punk. Como su título indica, es una exposición que rastrea cuál ha sido la influencia del punk en el arte contemporáneo. Básicamente lo que se plantea es si esas ideas de las que el punk fue portador, que tienen que ver con una cierta insatisfacción frente a la sociedad en la que vivimos, considerar que la sociedad es opresiva, también la libertad de expresar la propia sexualidad, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que el punk aportó, si siguen vigentes y si siguen activos en la creación contemporánea. Obviamente la respuesta es que sí, que el punk es mucho más que ese movimiento de los 70 que bien afirmabas y que su eclosión y su explosión en los medios de comunicación le propició haberse convertido casi en un adjetivo popular que sirve, ¿sí?, para designar una actitud que está presente en muchas producciones. Y está presente, justamente es esto, sigue más vivo que nunca y en el arte es donde más vida tiene. ¿Con qué artistas estás trabajando? ¿Qué artistas has traído? ¿Obras de quiénes? ¿Y a partir de qué hiciste la selección? Bueno, artistas hay de todos los lugares. Es una exposición de artistas que, desde artistas europeos, norteamericanos, obviamente también mexicanos, ¿no? Hay una importante selección de artistas mexicanos. Y hay artistas muy jóvenes, es el caso de aquí en México de Israel Martínez o de Barcelona María Prats, pero también hay artistas muy asentados y que fueron testigos y que fueron cómplices de la insurrección del punk en los años 80 en Estados Unidos, como son Michael y Raymond Pettibon, hasta una cuarentena de artistas. Y además de eso, también la exposición tiene una parte documental de la que se ha encargado Gloria Gusso, una investigadora de Barcelona, en la que intentamos explicar cuál ha sido ese recorrido de influencias del punk, cómo en realidad viene de movimientos anteriores, como el situacionismo, el dadaísmo, etcétera, etcétera, y cómo esa insatisfacción y esa oposición está presente a lo largo del siglo XX y lo retomamos hoy en día. David, lo has dicho tú a través de esta plática, el punk mismo implica salir de lo establecido, buscar nuevos caminos, es decir, también supongo yo la exposición no basta con quizás algunos óleos, algunos lienzos, buscará otros medios alternativos como la escultura, el performance, el video, la fotografía. Sí, por supuesto, es una exposición de arte contemporáneo y sabemos que el arte contemporáneo, si el arte contemporáneo ha sido especialmente poroso al punk, es justamente por su carácter de indefinición. A mí me gusta explicar y me gusta decir que la gran aportación del punk ha sido su voluntad por no querer ser encasillado, por salir constantemente de los estereotipos, por romper con los cajones, de romper con las formas y ofrecer también esta oportunidad del do it yourself, de cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa. Y en este sentido el arte contemporáneo ha sido especialmente poroso. Son más importantes las ideas en muchas ocasiones que las formas. Los medios ya los encontraremos. Esa cosa del do it yourself es que realmente cualquiera puede tener a su alcance la posibilidad de ser creador. Solo hace falta tener una cierta intensidad, tener un conflicto, tener cosas a decir y sobre todo tener esa insatisfacción frente al mundo que nos rodea. Hace unos momentos habéis sacado la imagen de Donald Trump. Donald Trump es un buen ejemplo de por qué tenemos que estar, de razones para estar insatisfechos en este mundo. Desde luego. David, ¿cómo le recomiendas a un visitante aproximarse a esta exposición? Si es mayor, es decir, si le tocó surgir el punk y se espantó quizás hace 40 años, esa generación de hoy de adultos contemporáneos que crecieron con el punk, o las generaciones más chicas que quizás lo ven como algo de sus papás y de generaciones más grandes. No, es interesante porque
No es la primera vez que me plantean esta cuestión y es una cuestión muy interesante porque justamente, digamos que los artistas más jóvenes que han participado en la exposición son los que más rápidamente han entendido de qué se trataba. Que no se trataba tanto de hablar del movimiento cultural de los años 70, sino de hablar de esa actitud que, como decíamos al principio, ¿no? Pocos movimientos culturales del siglo XX han traspasado hasta formar parte del lenguaje popular. Uno es el punk, otro sería el surrealismo, ¿no? Claro. Pues el punk forma parte de esa escena. ¿Y cómo acudir a la exposición? Bueno, pues obviamente una exposición que plantea la vigencia del punk, la vigencia de ese espíritu inconformista. Obviamente había muchas personas que no estarán de acuerdo con ese espíritu inconformista, pero yo espero que haya muchas personas y mucha gente joven que pueda identificarse perfectamente con una sociedad distópica que no le está ofreciendo lo que necesita. Que justo de eso se trata, ¿no? De picar Exacto. conciencias y hacerlas moverse. A partir de mañana, David, y hasta... A partir de mañana a las 12 del mediodía inauguramos hasta el día 26 de marzo. Bien, así es que hay una oportunidad de 4 meses para visitarla. Gracias por compartir con nosotros este esfuerzo, por traer esta perspectiva de la influencia del punk en el arte contemporáneo. No, gracias a ustedes, yo encantado de estar en esta ciudad maravillosa. Gracias. Estamos listos.